Bien, buenos días. Semana solar número 21, 21ª semana solar. Los que lleváis, hay alumnos de segundo bachillerato, lleváis aquí 6 años, conocéis muy bien. El instituto hace un esfuerzo, hemos concentrado desde aquellos tiempos iniciales donde se empezó solamente con la ecología, nuestras placas solares. Hemos hecho un esfuerzo, hemos concentrado una serie de actividades en una semana. Esto está pensado para vos, para todos vosotros, aunque espero que os sirva, lo aprovechéis y algunos de vosotros ya estáis cerca de la universidad. Así que mucha suerte para selectividad, por cierto, que están de algunos. Como estaba diciendo, me toca, pero claro, aquí no tenemos una cinta, es decir, ¡hala! Queda inaugurada la semana. Espero que la aprovechéis. Hay muchas actividades, está repartido, pensado un poco en lo que más os puede interesar. Aquí principalmente estáis alumnos de ciencias, ¿vale? Voy a dar la palabra a mi compañero Antonio para que presente a nuestro invitado. Es todo un lujo, de prestigio internacional y que nosotros, que somos simplemente un instituto, pues podamos permitirnos esto. Antonio, por favor, lo presentas tú. Bueno, buenos días. Mira, hoy es un día verdaderamente especial para mí, pero especial. Seguramente me oiréis decir cuando presento a algún conferenciante, pues que es una satisfacción para nosotros. Y efectivamente cualquier persona que venga a nuestro instituto para nosotros es una satisfacción, ¿no? Pero hoy especialmente es para el instituto y lo digo para mí. Lo digo para mí porque es un inmenso placer, una inmensa satisfacción tener aquí a Miguel. O sea, Miguel es una persona sorprendente, es una persona impresionante, ¿no? Yo le comenté, digo para que veáis, ¿no? O sea, ¿por qué está aquí Miguel, no? Pues cuando le comenté, mira, Miguel, este año nos vamos a dedicar a viajes, ¿no? Me gustaría pues que tú viniese a inaugurar nuestra semana solar, ¿no? Y bueno, y hablara pues de viajes. Me dice, ¿de qué viajes? Eso fue lo que literalmente me dijiste, ¿no? Efectivamente, ¿de qué viajes? ¿Por qué? Porque Miguel estuvo en Kenia con los liquis, aprendiendo evolución humana. De hecho, hoy lo vaya a ver aquí como experto antropólogo, pero también es experto en evolución. Porque Miguel estuvo en Francia aprendiendo industria lítica. Yo le he visto tallar lo que son obsidianas, por ejemplo. Porque Miguel ha estado en prácticamente en toda Sudamérica. O sea, Miguel también es experto en canibalismo humano, o sea, en todos los ritos aztecas y este tipo de cuestiones. En fin, yo creo que son pocos países en los que Miguel no haya ido pues como el experto internacional que él es, ¿no? Y bueno, últimamente pues realmente por el motivo por el que está aquí, ¿no? Que es por su viaje a Egipto, ¿no? O sea, yo envidio tremendamente a Miguel, no me canso de decírselo, de lo que es su actividad, de lo que él está haciendo. O sea, me lo imagino pues lo mismo que Howard Carter cuando llegó y descubrió la tumba de Tutankamón con toda la inmensa cantidad de riqueza. Me imagino a Miguel como un Howard Carter, como una persona actual, ¿no? Donde está descubriendo no tanto la riqueza, eso pues como más superficial, ¿no? Sino algo verdaderamente importante, y eso verdaderamente importante es cómo se vivía en el Antiguo Egipto, cómo eran aquellos egipcios, romper mitos con respecto a todo eso, y hacer descubrimientos pues tan importantes como, por ejemplo, el cáncer de mama más antiguo datado, que está entre las 10 noticias más importantes del año pasado. Vamos, eso lo dice la agencia SINC, ¿no? Hablar de Miguel es, bueno, no sé, poder estar aquí pues muchísimo tiempo no es el plan, pero sí que hay otro detalle que quiero que sepáis, ¿no? Y es que, bueno, él se pasa pues mes y pico todos los años en Egipto, y aparte de lo que es su inmensa labor de investigación, cuando llega y acaba, se quita el turbante, se pone la bata de médico, porque Miguel es médico, ¿no? Y se dedica a pasar consulta pues con la gente necesitada de allí, ¿no? Bueno, venía la noticia en el periódico, ¿no? Y a mí hubo algo pues que me llamó la atención, y yo creo que perfectamente lo describe, ¿no? Y es como lo llama la gente de allí, Abu Digi, el gran sabio con barba. No digo más, os dejo en manos de Miguel. Miguel, muchísimas gracias por venir. Nos sentimos tremendamente honrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Yo tendría que decir que tengo una envidia, de verdad, de verdad, de todos los que están aquí. Primero porque son jóvenes, naturalmente.
Y lo segundo, por tener a un maestro como Antonio. Ciertamente es un privilegio, y además María Ángeles lo puede decir. Fijaos, una estudiante de medicina ya, alumna de aquí, alumna de Antonio, y que viene hoy a escucharnos, y viene hoy, pues, a volver a sus orígenes. Ciertamente eso a mí me llena mucho de alegría, ¿no? Es verdad, y es un privilegio porque transmite ese cariño a las cosas, y a mí me admira, ciertamente. Nos conocemos hace mucho, habéis visto que habla bien de mí porque es amigo mío, y si no diría otras cosas, pero es verdad que estar aquí hoy es para mí un motivo de orgullo, me siento muy bien, me siento lleno de cariño, así que, bueno, vamos a ver lo que sale hoy y vamos a ver de lo que hablamos. Porque claro, Antonio ha hablado de mí, y claro, yo me muevo yo soy antropólogo y soy antropólogo forense, y yo me dedico a ver muertos todos los días, o sea que mi trabajo es ese. Soy un médico estupendo, soy el mejor médico, creo, de España, porque nunca se me ha muerto un enfermo, o sea que ya está. Y entonces, pues, como veo huesos nada más, pues, bueno, ¿qué os quiero decir? Pues, digo de lo que se ha muerto y me lo invento y ya está, y como no se queja nadie, pues ya está, perfecto. O sea, por eso, por lo que dice que soy bueno, no es verdad. No. Pero bueno, hoy vamos a ver una cosa interesante y vamos a tratar de mezclar un tema. Dentro del trabajo que yo hago, que hacemos en mi departamento, que es, como digo, nosotros vamos a América a estudiar, pues eso, homicidios, crímenes, cosas realmente desagradables, y bueno, estamos constantemente viendo temas de evolución humana. Bueno, pues uno de los privilegios de mi profesión es que desde hace 10 años estamos trabajando en el sur de Egipto, en una necrópolis, en un cementerio que está entre 2000 antes de Cristo y 900 antes de Cristo. Es decir, una etapa muy interesante, porque aquí, en ese momento, aquí estaban todavía las poblaciones en la prehistoria, todavía estaban en la edad del bronce, ¿no? Y bueno, y sin embargo allí hay cosas maravillosas. Pero fijaos, hay una cosa muy interesante. En la zona donde estamos aparece de vez en cuando, aparece alguna cosa muy pequeñita, algún elemento, algún adorno, alguna cosa de plata. Bueno, ¿y qué pinta la plata allí, en el sur de Egipto? Bueno, pues la plata viene de la península ibérica. Desde la península ibérica había un comercio que llegaba hasta allí, y que había un interés por aquellos materiales interesantes. Bueno, nos explica eso, y también nos explica que aquí en Almuñécar hay vasijas que son funerarias egipcias, que la robaron en una tumba egipcia y la trajeron aquí. O sea que, fijaos cómo funcionaba esto hace ya prácticamente 4000 años, ¿no? Bueno, pues, como digo, es un privilegio poder ir a este lugar y poder trabajar, poder estar en contacto con la gente. Eso es lo primero. Los pueblos, la gente que hay allí son nubios, son gente muy pobre, son gente prácticamente indigente, y bueno, siempre se podremos hacer algo. Pero lo que vamos a estudiar hoy es eso, la salud y la enfermedad. En el antiguo Egipto, todos habéis visto 1.000.000 de veces las pirámides, ¿no? En libros, en historias, cuando las veáis de verdad, que las veréis seguro, os vais a quedar asombrados. Yo me quedé muerto cuando vi aquello. Es que es infinitamente más de lo que yo me imaginaba, ¿no? Esta imagen la tenemos, pero esas moles tan inmensas, ¿no? Bueno, vemos templos de Hatshepsut, del Bahari, por ejemplo, una montaña entera vaciada prácticamente para poder hacer una tumba. Maravillosos monumentos de Ramsés II, ya sabéis que fue el gran constructor y el gran mentiroso. Ramsés II fue el que comenzó a hacer la propaganda equivocada, es decir, que él se escribía en las estelas las batallas que ganaba y las perdía todas. Pero bueno, como decía que las había ganado, pues así se queda todavía hoy en la historia, ¿no? Y no las había ganado. Bueno, Ramsés II, un rey importante. Conocemos los jeroglíficos, claro. ¿Quién no? Esto, otra imagen icónica, 10,5 kilos de oro puro, la máscara de oro de Tutankamón, ¿no? Algo espectacular, encontrado en el año 22.
o esas ceremonias que todos sabemos de la momificación. Vale, todo eso es conocido, es espléndido, es una civilización espectacular, donde las momias se conservan, como podéis ver, fenomenalmente bien. Es que de 2000 a.C. se conserva así, 4000 años, y se conserva esta figura maravillosa. Pero nosotros, trabajando en este lugar, ahora lo veremos, lo que tratábamos de demostrar es otra cosa. Nuestro planteamiento era, como investigadores, era ver lo que hay, naturalmente, pero también ver si es verdad el que la población, el que la gente vivía muy bien, teniendo esos monumentos tan maravillosos. Es decir, si vemos la escultura, vemos la civilización, estamos viendo una verdadera maravilla, una cosa espectacular. Y pensamos que eran riquísimos. Bueno, pues a ver si era verdad. Eso es lo que tenemos que ver. ¿De qué se morían? ¿Cómo vivía aquella gente? Y la realidad, lo único que habla de la realidad son los huesos. Lo único que habla de la realidad son las momias, porque la gente puede escribir lo que quiera. La gente escribe bueno, y después eso se conserva, y los jeroglíficos son siempre magnificando a los faraones, haciéndolos importantes, pero vamos a ver cómo era. No olvidemos ya, para empezar, que Tutankamón murió con 19 años, ¿eh? O sea, que la cosa es que... Y nadie se muere sano, así que el pobre Tutankamón estaba muy mal. Esa es la primera cosa. Entonces, para ver la hipótesis de cómo vivía esta gente, trabajamos en este lugar, que es una maravilla, se llama Kubet el Hawa, está un monte en el pleno desierto, ¿veis? Este es el Nilo, y mirad la franja de tierra cultivable que hay, nada. Es el desierto puro y duro frente al Nilo. El Nilo, si no hubiera sido por el Nilo, Egipto no existiría, ¿no? Y en este lugar, esa es la isla de Elefantina, ese era el lugar donde vivían los gobernadores, donde vivían los militares, donde estaban las fuerzas, porque esta era la frontera con los negros del sur. Allí era una zona de conflicto donde venía el oro, los esclavos, una zona especialmente rica. Bueno, pues en este lugar es donde nosotros trabajamos, que son las tumbas. Ellos escogieron ese lugar, los gobernadores lo cogieron para sus tumbas. Y realmente son espectaculares. Esta es Elefantina, este es el lugar, ¿veis? Es el desierto. Y entonces en una franja, en unos estratos que hay más duros, que es de roca, pues ahí hicieron sus tumbas, pero las tumbas, pensemos que no construyen un edificio, sino hacen lo contrario, destruyen la montaña y hacen dentro una casa, es decir, hacen una oquedad enorme a base de pequeños cinceles de piedra y llegan y hacen espacios, pues, ¿cómo diría yo?, 4 o 5 veces este espacio que estamos ahora mismo nosotros. Después pozos funerarios, aquello es espectacular, ya lo veremos. Bueno, las tumbas son así, las tumbas son muy llamativas, incluso tienen algunos elementos de los que el faraón les mandaba porque eran personas importantes, tienen pinturas, obviamente con las actividades que hacía el gobernador, con todos los beneficios que había obtenido para el faraón. Estas son las tumbas, esta es una de las más antiguas, que tiene 3500 años antes de Cristo, y esta es una de las tumbas que estamos trabajando, la tumba 33. ¿Veis? La tumba está excavada en la roca, es una gran, enorme sala con columnas talladas en la roca también, son de la misma roca, y al fondo está el nicho funerario. Este es el nicho de la ofrenda, donde teóricamente, según su pensamiento, aquí está el señor, se llama Saremput, este gobernador, aquí hay un servidor poniéndole ya lo veremos ahora, poniéndole la ofrenda, aquí hay un pato, hay cerveza, hay pan, etcétera, le está poniendo la ofrenda funeraria, y teóricamente lo que decían es que le ponían la ofrenda ahí, por la noche el señor salía y se lo comía, y por eso viviría siempre. La realidad es que detrás de eso lo que hay es 1 kilómetro de roca, no hay nada, y el señor en la tumba está a 16 metros debajo, está en un pozo a 16 metros, pero bueno, ahí vivían ahí. Fijaos qué
qué maravilla. Y aquí lo que está describiendo es que este Saremput hizo varias expediciones al sur, veis que tiene un elefante, ¿no? Al sur, que trajo muchas riquezas, que trajo esclavos, etcétera, 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 cosa importante para el faraón. Bueno, pues ya podéis pensar, privilegio, pues claro, eso lo pueden ver los turistas, sí, pero es que eso lo veo yo y estoy yo allí al lado trabajando y puedo tocarlo si quiero, cantarle, lo que me dé la gana, porque lo tengo allí. O sea que eso es el privilegio. Los antropólogos ahora mismo somos 4 que estamos trabajando allí del equipo de Granada y hemos visto un total de más de 1000 sujetos, de más de 1000 individuos, los huesos de más de 1000 personas, ¿no? Bueno, el material es enorme y claro, y con ese material lo que nosotros estamos trabajando es qué enfermedades tenía aquella gente, de qué se morían y cómo sobrevivían y cómo era su nutrición. Todo eso lo podemos ver a través de los huesos y como os decía, los huesos dicen la verdad, lo poco que dicen la verdad. Así que así es como aparecen los restos, aparecen las momias, que las momias en esa época pues, poco momias eran, ya veréis, algunas hay, pero las momificaban y después aquello se descomponía y se quedaban en huesos. Muy bueno para nosotros, desde luego. Bueno, esas son las vendas que tiene, una parte de las vendas, y así aparecen los enterramientos, ¿no? Dentro de eso, como ajuares funerarios maravillosos, encontramos esto, por ejemplo, este es 1800 a.C., es un puñal, pero lo interesante del puñal es que la hoja es de cobre, la madera es de ébano, que viene del sur, de la zona del lago Victoria de Egipto, o sea, unos 2000 kilómetros de distancia, el aro es de marfil probablemente de hipopótamo, y la contera es de plata española. Así que fijaos en la cantidad de elementos que se emplean en hacer esta joya. Bueno, pues tal vez porque yo soy el más viejo y tal vez porque o tengo más práctica o porque piensan que si me mato no pasa nada, pues entonces yo soy el que se baja a los pozos y el que excava en los sitios, se mete en las tumbas, etcétera, etcétera, lo cual me encanta y me lo paso muy bien, ¿no? Bueno, pues hay pozos de 16 metros que son un poco más complicados. Y bueno, dentro de eso, ¿veis? Ahí está, y ese es un nicho donde en los nichos se abren unos nichos y es donde están los ataúdes, ¿no? Se conservan bastante. Este es un ataúd, uno de los ataúdes. Veis que, bueno, es curioso porque tiene dos, esto es de madera, pero está comida por las termitas, y sin embargo el de dentro es durísimo, es un ataúd magnífico, es un ataúd de madera, pero se conserva muy bien, las termitas se comen uno y otros no. Aquí así es como se excava, un poco complicado, pero bueno. Este es un enterramiento, sí, del 2000 a.C. Bueno, veis, tiene, como ajuar, tiene un reposacabezas, una cosa como una almohada, algo espectacular. Y todas las tumbas de esta época, todos los ataúdes tienen en un lado esos ojos, que son teóricamente para que la momia por las noches salga y vea, son los ojos para que vea el mundo. Pero claro, dentro de todo eso, el desierto es terrible, el desierto es durísimo, el ambiente, el calor es muy grande, por eso vamos en enero. En enero podemos tener 30 grados, pero en agosto y septiembre podemos tener 53, 54 grados y realmente es muy duro estar allí. Pero de vez en cuando también, y eso nos va a servir para ver lo que pasa, se levantan tormentas del desierto, que eso que veis en las películas, es que los tillos se ponen así, se tapan bueno, eso no es nada. Es que no se puede respirar prácticamente y a veces si te descubres un poco te hace sangre, ¿no? La arena que está corriendo, ¿veis? Así como tenemos que estar. Bueno, eso indica que la gente siempre está masticando piedras, siempre está masticando arena. Por lo tanto, los desgastes de los dientes son enormes. Fijaos que desgastes más grandes, ¿no? Están desgastadísimos.
Eso, y porque al hacer el pan, los molinos que usaban dejaban también arena, y entonces siempre están comiendo chinillos. Es decir, allí cuando estamos trabajando siempre el sonido es comiendo chinillos, ¿no? Bueno, ya tenemos uno de los rasgos, ¿veis? Que desgastes más brutales de los dientes. Eso aquí no existe, por supuesto, ni se ha visto nunca. En contrapartida hay muy poca caries. Hay muy pocas caries en los dientes. ¿Por qué? Porque esta gente al masticar se limpiaba los dientes constantemente. Claro, era un abrasivo como una lija que estaba lijando permanentemente, por lo cual las bacterias no podían estar ahí. Aparecen sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, muchas tumbas de niños, muchas. Aparecen muchos niños muertos. Y ahora vemos que, haciendo el estudio de los niños, ¿veis? Este está en un tronco de árbol, metido en la tumba, pues vemos que más de la mitad de la población se moría antes de los 5 años. Hay una mortalidad infantil tremenda, muy grande. ¿Por qué? Pues porque el agua del Nilo está contaminada. El Nilo es la única fuente de agua que tiene. No hay fuentes, no hay pilares, no hay nada. Solo es el gran cauce del Nilo. Y el Nilo está contaminado, y estaba contaminado en la antigüedad, porque todas las poblaciones se asientan en el borde del Nilo y toda la agua de desecho la echan al Nilo. Y toda la basura la echan al Nilo. Así que el Nilo está permanentemente. Nosotros cuando llegamos, ¿qué queréis que os diga? Todos los expedicionarios, 20 personas que podemos ir, pues al segundo o tercer día, 20 personas tienen diarrea. Están malísimos. Y le damos medicina y tal, y a 2 o 3 días ya están buenos todos. Y ya nos hemos acostumbrado un poco al tema. Pero mira, esta es la señora que nos hace la comida. Y la señora nos hace la comida, comemos tal, y después la vajilla de 20 personas, pues la lava con ese agua. Solamente esa cantidad de agua que es así. Parece chocolate cuando lo tira, claro. O sea, la contaminación con el calor es enorme. Es enorme. Por eso las enfermedades gastrointestinales son y eran muy prevalentes. La mayor causa de muerte todavía en el mundo, no en España, las mayores causas de muerte son las enfermedades respiratorias, las neumonías y la diarrea. La diarrea de los niños que llevan a la deshidratación. Aquí en España no, pero en el mundo en general todavía es la causa de muerte más frecuente. Bien, dentro de todo eso encontramos, por ejemplo, hay figuras como un gobernador famoso, conocido, Saremput, precisamente, se llamaba, que en esta escultura, que estaba en un templo, no estaba allí en el yacimiento, aquí muestra, pues aquí escribe lo importante que era, las conquistas que hizo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo he tenido la suerte, el privilegio de excavar, de sacar la tumba de Saremput. Este era parte de su maravilloso ataúd. Una preciosidad, y estos son los restos de Saremput. ¿Veis? Pues 4000 años después tenía un collar, un collar magnífico que cuenta. 4000 años después yo le vi, bueno, ya lo veis vosotros, se ve la cara de este personaje, ya sabemos cómo era negro, Saremput, y lo más sorprendente es que se murió con 17 años. Así que tan importante, tantas cosas que había hecho, bueno, en realidad lo que estaba de salud bastante mal. Estuvo muy, muy enfermo durante mucho tiempo. Pero junto a eso encontramos otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. Encontramos personas, estas son lesiones típicas de tuberculosis. Esto es, fijaos la lesión en la columna vertebral, la cantidad, la osteoporosis brutal que tiene. ¿Veis? Esos son casos de tuberculosis que los sujetos estos murieron seguramente como causa de eso. ¿Veis? Tuberculosis. Fractura, lógico, en una zona tan inestable como es el desierto, y encima en una zona de frontera, pues más todavía, claro, habría conflictos armados, y tenemos gran cantidad de fracturas, muchas de ellas, la mayoría, curadas, pero otras no. ¿Veis? Estas son curadas. Pero también encontramos esto. Este es un guerrero, un tipo muy alto, negroide, que tiene, aquí no cabe la menor duda, que le dieron un espadazo, que le dieron un golpe con una espada y lo mataron, claro, pero no solo lo mataron, sino que le dieron ahí, y cuando el sujeto cayó, pues le dieron otro en la nuca para rematarlo. O sea, hay un ajusticiamiento.
¿no? Lógico, por el conflicto de la zona. En este caso, de este año, este es todavía más espectacular. Se trata de un individuo, yo lo califico, lo voy a presentar en un congreso ahora, como un asesinato de hace 4000 años. Este hombre, pues mirad lo que tiene, todas esas son golpes que tiene. Aquí tiene un espadazo, aquí tiene otro, ahí tiene otro, aquí tiene otro, ahí tiene otro, ahí, en fin, tiene hasta 10 golpes. Claro, un homicidio normal no es. Hubo un ensañamiento, porque un homicidio, pues lo matan y ya está, ¿no? Le dan un golpe o le dan un espadazo y se acabó. No, en este caso se ensañaron con él, hay un ensañamiento, por lo tal, yo lo califico de asesinato, ¿no? Este caso es muy interesante. Bien, ¿veis? Además, podemos saber la forma de la espada, porque tiene aquí un huequecito y aquí tiene otro, y el filo recto. Bien, cuando encontramos momias, sujetos momificados, encontramos que todos ellos tienen la nariz, tienen un agujero, la nariz la tienen rota, porque por ahí metían un gancho y le sacaban el cerebro, para que no se descompusiera. Eso es lo que ya dice Heródoto y tiene razón, pero solamente para los momentos más antiguos. Toda aquella gente, ¿qué hacían? Pues, bueno, ¿quién trabajaba las tumbas? ¿Quién trabajaba ¿quién trabajaba las pirámides? ¿Quién pintaba? ¿Quién eran especialistas? Sí y no. La idea que veis en las películas, como por ejemplo los 10 mandamientos, son falsas. No es posible que aquello lo hicieran esclavos. Allí no trabajaban los esclavos. Llevar una masa de esclavos, de miles de esclavos, y darle de comer a miles de esclavos, eso es imposible. Y miles de esclavos, algunos se rebelarían y se armarían un jaleo terrible. No, trabajaban la misma gente, eran ellos mismos los que, como el Nilo crecía durante una época del año y fertilizaba la tierra, entonces sembraban y hasta recoger la cosecha no tenían nada que hacer. Y entonces, con un sistema un poco complejo socialmente, el faraón recogía todo y se lo repartía a cambio de que hicieran este tipo de obras. Así que es ellos mismos los que hacían esto. Y encontramos, por lo tanto, lesiones importantes en la columna. Por ejemplo, esto es una hernia de disco. De las lesiones, pues del esfuerzo. Imaginaos lo que es hacer, tallando en la roca, una tumba como esa que habéis visto, o hacer pozos de 16 metros de profundidad tallados en la roca, y después con galerías por dentro. Realmente es un trabajo muy duro. Y lo encontramos como artrosis, como problemas muy importantes en la columna. Mucha patología, muchas enfermedades de la columna nos encontramos allí. Bueno, mirad este caso, excavando uno, mirad cómo tiene la columna. La columna totalmente, estaba jorobado totalmente. Y ya sabemos las enfermedades que le estaban, las infecciosas, las infecciones, las tuberculosis, etcétera, etcétera, pero también es verdad que viendo los dientes podemos ver, este es un canino, ¿no? Este es un diente, donde os dais cuenta que hay unas bandas, ¿no? Bueno, cada banda de esas significa que de niño, cuando se estaba formando el diente, tuvo un episodio de enfermedad que paró el crecimiento. Y al parar el crecimiento, se produjo esa banda. Así que esas bandas indican una mala nutrición o unos periodos de enfermedad importantes. Y es muy frecuente allí. Por lo tanto, ya estamos configurando una población que tiene también, ¿veis?, problemas de anemia. Ahí eso marca problemas serios de anemia. Estamos hablando de una población que desde chicos estaban mal, que morían muchos niños por infecciones, que los adultos tenían fracturas, que tenían infecciones, que tenían tuberculosis. Estamos encontrándonos un panorama que no se parece en nada a lo que nos enseñan las maravillas que hay allí, las maravillas de la vida, ¿no? Este sujeto, por ejemplo, tuvo, ¿veis?, lo que tiene en la cabeza, que es eso es una enfermedad, es un cáncer de la sangre, que es el mieloma múltiple. Este tuvo un cáncer de la sangre. Bueno, ¿qué importancia tiene?
el que una persona, bueno, sí, decirlo, sí, es curioso, tiene su gracia, pero quiere decir más, quiere decir que esta persona estuvo enferma y muy enferma hasta que murió, tuvo un periodo, 3, 4, 5 meses, en las que estuvo muy mal, pero vivió, lo hicieron vivir hasta que se murió, lo cuidaron. Hay una sociedad que destinaba parte de los recursos en cuidar a esta gente, ¿no? ¿Veis cómo está de mal? Y excavando en este lugar, que ahí aparecieron 8 esqueletos, en uno de ellos apareció esto, lo que estaba refiriéndonos Antonio hace un momento, apareció un caso espectacular de un cáncer de mama. El cáncer de mama más antiguo descrito hasta ahora. Pero, bueno, ¿qué importancia tiene? Pues sí, tiene una importancia de saber que el cáncer de mama no es nada moderno. Ahora se nos habla de la incidencia de los cánceres, que el cáncer cada vez va aumentando. No diría yo eso. Lo que yo diría es que el cáncer acompaña a la humanidad desde el principio. Es un fallo de la célula, es un fallo en la reproducción celular y ese fallo es, digamos, la capacidad de equivocarse un organismo que tiene trillones de células a lo largo de la vida. Por lo tanto, bueno, pues el cáncer de mama que hemos señalado aquí indica que ya existía mucho antes de lo que se pensaba y que ese lo padeció una mujer. Mirad, este es el cráneo, y los agujeritos que tiene, que parece que está polillado, son las metástasis, son las células de la mama que han migrado por vía sanguínea, se han ido a colonizar el cuerpo entero. Pero es que es el cuerpo entero. ¿Veis? Esta es la escápula, esa es la cadera, aparece invadido totalmente. Hoy no se ven estos casos, porque, bueno, porque se atacan antes, porque se curan más, porque hay métodos o hay medicamentos para esto, radiación, etcétera. O sea, este es un cáncer que nunca se trató. Podemos decir que es un cáncer que no había solución. Cuando esto lo tenían, pues se morían. Pero esta mujer se murió como mínimo 3 años después de haber tenido la enfermedad. Con la enfermedad vivió durante 3 años. No se podía mover. Esta mujer estaría con mucho dolor y estaría en una cama. No podía moverse seguro. Con lo cual nos indica también que la sociedad tuvo que acogerla, tuvo que ampararla, tuvo que cuidarla, tuvo que amarla, si queréis, hasta que murió. Habla de una sociedad humanamente desarrollada. Esa es la gran importancia de este cáncer de mama, que es tan importante. Bien, y tenemos también pues distintas clases sociales, ¿no?, dentro del lugar, aunque todos eran más o menos ricos. Ahí estamos, ahí otra momia. Y cuando se conservan fenomenalmente bien. Mirad cómo se conserva con la uña y todo, ¿eh? Fijaos. Por lo tanto, si se conserva tan bien, podemos sacar muestras de tejido y podemos ver las enfermedades también. Y dentro de ello, pues, con este cartonaje tan precioso, tan bonito, pues encontramos un muchacho, un niño con otro cáncer en el brazo. Este tipo de cánceres es muy poco frecuente, pero tiene la ventaja de que se muere el muchacho. Y digo tiene la ventaja porque, como es muy rápido, se selecciona y el muchacho sufre poco. Bueno, aquí tenemos, esto es un sarcoma de Ewing, ¿veis? Otra enfermedad, otro cáncer. Ya no hablamos más de esto y vemos que en las tumbas aparecen, por ejemplo, elementos rituales como este. Dentro de ese ataúd apareció esta botella, no son infrecuentes, aparecen con cierta frecuencia, y lo que tenía era agua del Nilo. Le ponían agua para que cuando la momia resucitase volviese a vivir con el agua del Nilo, que al fin y al cabo es el elemento que lo hacía vivir. Aparecen así, con esos sudarios tan preciosos, espectacular, ¿no? ¿Veis? Y ahora, claro, nos planteamos cómo podemos hacer el estudio de esto, cómo podemos hacer esto. Es que hasta ahora ha sido así, un crimen destrozarlo, un crimen quitarle las vendas a la momia y sacar los huesos para poder estudiarlo. Y eso es lo que se ha hecho siempre. Cuando no,
Ya sabéis, las momias en algunas ocasiones las usaron como combustible, incluso las quemaban y estaban para hacer lumbres, ¿no? Y para los trenes, pues, se le echaban la momia, como estaban muy tiesas, pues echaban así como leño y así hacían los viajes. Pero bueno, ya estamos en otro momento y entonces hay métodos que no son invasivos. Entonces, esta momia, por ejemplo, nosotros para saber lo que tiene dentro, lo que hemos hecho ha sido un TAC. Lo que le hemos hecho son TAC, tomografías computarizadas, pues como se le hacen a las personas que están enfermas, y entonces el TAC tiene lo usamos bastante nosotros aquí en Granada para nuestros huesos, pero el TAC tiene, se hacen como cortes radiográficos de 1 milímetro de espesor de un cuerpo entero, por ejemplo. Entonces, aquello tiene un software que reconstruye todo, pero reconstruye la momia y reconstruye, pues se ve poco más o menos esto, eso es lo que se ve. Pero podemos ir quitándole capas y podemos ir desnudándola poco a poco. Veis que aquí solamente mantiene ya esto, pero la podemos quitar más. Y podemos ver la cara de la persona, sin tocarla. Pero no solo eso, sino que podemos cortar por donde nos dé la gana y podemos ver el interior de la momia y podemos ver mucho mejor que en unos huesos. Podemos verlo así. Y mira, este, por ejemplo, ya sabemos, hombre, por la estructura sabemos que es un muchacho, que es un niño, pero le podemos seguir quitando, ¿veis? Tiene las manos cruzadas, pero le podemos quitar en la boca, podemos quitarle hasta la encía, ¿veis? Y podemos ver los dientes, y podemos saber la edad exacta a la que se murió. Se murió con 9 años y 2 meses. Lo sabemos perfectamente. ¿Y de qué se murió? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer un poco Sherlock Holmes. Si hemos mirado hueso por hueso y hemos mirado fragmento por fragmento y resulta que no tiene nada, y obviamente parece que no cabe duda que está muerto, pues entonces, ¿de qué se murió? Porque nadie se muere sano, ni bien, ni nada. Pues solamente hay una posibilidad, que se murió de una enfermedad infecciosa aguda. Las enfermedades infecciosas agudas no dejan huella en el esqueleto, porque imaginaos que ahora alguien se pone enfermo pues, ¿qué digo yo? Pues de una neumonía, y en una neumonía, en una semana, o te cura o te mueres, no tiene otra. Entonces el hueso no le da tiempo a reaccionar. Cada vez que encontramos esqueletos o momias que no tienen nada, tenemos que deducir que es una enfermedad infecciosa aguda. Este murió de una enfermedad infecciosa aguda. ¿Y de qué? ¿Qué enfermedad infecciosa? Bueno, pues sabemos que era broncopulmonar, porque hemos tomado muestras del intestino, bueno, de la zona intestinal, que estaba vacía, pero bueno, de la zona intestinal, y no hay parásitos intestinales. Y si hay parásitos intestinales quiere decir que no tenía diarrea, porque si no lo hubiera echado fuera. Por lo tanto, tuvo que ser una neumonía. Bueno, así es como estudiamos esto. Y dentro de ese privilegio, como decía Antonio, pues el mío es que puedo conocer personalmente a los nubios, aparte de la propia excavación y del interés que tenga esto, pues puedo conocer a la gente. Y es muy interesante conocer las diferentes culturas, diferentes maneras de pensar y diferentes tipos físicos. Bueno, vivimos ahí. Mirad, aquí enfrente, eso que veis son los barcos enormes, barcos para los turistas, esos que hacen los cruceros del Nilo. Nosotros somos más pobres y vivimos en este otro lado, con los nubios, vivimos con los negros, con la población negra, en unas condiciones, veis, bastante pobres. La mezquita, por supuesto, siempre la primera, pero fijaos qué pobreza más grande, a pesar de que todos tienen parabólica en su casa. Estas son las casas. El pan se hace pues como se hacía hace 4.000 años, exactamente igual, es el mismo tipo de pan, con esos hornos. Bueno, aquí como no hay de esto de derechos del niño ni nada, pues los niños trabajan y los niños mueven la noria, por ejemplo, para sacar agua del Nilo. En fin, el trabajo es normalmente bastante duro. Estas son las personas que yo veo.
Y cuando decía Antonio eso de médico tal, sí, pero imaginaos lo que es un médico que no puede verle nada a nadie, porque las señoras estas llegan y no, además muchas llegan tapadas, ¿no? Llegan con el niqab y dicen que les duele algo. Y bueno, ¿y cómo lo veo yo si no me permiten ver nada? Ya he conseguido, después de 2 años, el que me permitan los maridos que les vea la rodilla. Yo llego hasta la rodilla de la señora. Sí, llevan como unos pantaloncillos, ellas, después de toda la ropa, unos pantaloncillos y les veo la rodilla. Ya es más imposible. O sea que me lo tengo que inventar y ya está. O sea, bueno, hasta ahora no se ha muerto ninguno, pero bueno, tampoco es que... Es un poco complicado. Bueno, solamente os digo, he visto 2 casos de personas a las que no había más remedio, porque estaban muy enfermas, ¿no? Y bueno, un caso de una mujer con hongo en el tórax, que había que verla y me lo permitieron, y otra mujer que tenía un problema en la espalda grave y me lo permitieron. Lo demás, nada. No, es decir, que tienes que hacer una medicina pues así aproximada. Ellos dicen, como además hablan en nubio, pues ellos dicen y yo digo y ya está, ¿no? Y así nos entendemos y nos entendemos bastante bien. Vale. Los tipos físicos nubios son absolutamente espectaculares. Claro, cuando yo os digo los negros, siempre pensáis en gente pues de África Occidental, los que vemos en las películas o los que están por aquí trabajando, ¿no? Que tienen la nariz ancha, que tienen la piel muy oscura, que tienen unas proporciones corporales características. Sin embargo, allí no. Sin embargo, los nubios de allí son diferentes. Tienen una cara muy armónica, son muy altos, son muy elegantes. Y bueno, son otro grupo humano diferente. La comida es esta, así es como comemos, pues bueno, está una comida de lujo ese día, fue una comida que nos dieron a los antropólogos, los obreros que nos quieren mucho, y bueno, allí están, por ejemplo, vive pues de vender marihuana, vende marihuana allí a todo el mundo, sí. Pero bueno, mira, se come con las manos y se está ahí dándose en los pies, tan a gusto el hombre, pues bueno, y después te lo pasa la comida, así que bueno, ya está. Así es como funcionamos. Bueno, pues nada más, muchas gracias y ahora sí. Por supuesto, preguntas. Tú tienes que preguntar. Bueno, aprovechar la oportunidad. ¿Alguna pregunta? ¿Las enfermedades eran asociadas a los dioses normalmente o a otras causas? Sí, claro. Normalmente en los grupos antiguos, pues toda enfermedad es referida pues a un fallo. Recuerda que quien cambia un poco eso son los judíos. Los judíos, cristianos, después hay musulmanes, ¿no? Pero todas eran enfermedades mandadas por los dioses. Los judíos y los cristianos lo que hacen, los judíos lo que hicieron fue establecer un pacto con los dioses que es con Dios, ¿no? Con un solo Dios. Y establecer un pacto tremendo, con unas consecuencias muy, muy duras, que es que si yo soy bueno con Dios, Dios será bueno conmigo. Y si tengo alguna enfermedad es porque no he sido lo suficiente bueno con Dios. Con lo cual se crea una relación de, digamos, de correspondencia entre Dios y la persona, que hace que siempre que haya algún problema es porque la culpa la tiene la persona, no Dios. Y sin embargo, en los egipcios o cualquier otro grupo, eran los dioses los que tenían la culpa, los que castigaban a las personas porque les daba la gana, porque no es porque fueran buenos o malos, la bondad y la maldad, ese concepto así tan concreto lo hacen los judíos. Y así nos ha ido, claro, porque ahora cualquier enfermedad, fíjate qué curioso, cualquier enfermedad, por ejemplo el SIDA, una enfermedad que se dice, bueno, claro, es una enfermedad porque no se han portado bien, porque se transmite por vía sexual, pues mal, pues no se han portado bien. O
la sífilis o cualquier otra enfermedad, siempre era así. Y sin embargo, en la América prehispánica, la persona con sífilis era una persona que los dioses lo habían privilegiado y lo habían, porque lo querían más y lo habían puesto enfermo. Son maneras de entender las cosas, ¿no? Sin embargo, en Egipto, bueno, en nuestro sentimiento cristiano, aunque no lo seamos, en nuestro sentimiento cristiano siempre la enfermedad es un castigo. Siempre es un castigo. En Egipto no. En Egipto era otro tipo de cosas, pero eso lo crean los judíos. ¿Cómo podéis saber a través de los dientes la edad que tiene esa persona? Vente por el departamento y te lo enseño. ¿Sí? Cuando quieras. No, vamos a ver. Es sencillo, el sistema es sencillo. Todos sabemos, tendréis hermanillos y además habéis sido chicos, que se cae, primero nacen sin dientes los niños, después van saliendo un diente, después otro. ¿Qué dientes salen los primeros? Las paletas. Vale, pues entonces ya sabemos a qué edad surgen las paletas. Y más o menos tenemos decimos, bueno, entre tantos meses y tantos meses surgen las paletas. Ahora, el primer molar, ¿cuándo sale? Pues más o menos en esta época. El canino, en tal, la dentición completa del niño, ¿cuándo sale? Tal. A partir de los 6 años comienzan a caerse los dientes. Y empiezan a caerse y empiezan a salir los otros. Y entonces, claro, podemos establecer unas tablas de que, como está diciendo, más o menos, pero solapamos uno con otro y nos sale muy bien. Sale con la edad por los dientes en niños. Lo podemos saber por una aproximación de 2 meses. De 2 meses. En adultos, ahora estamos trabajando un sistema que estamos hablando, si le quitamos a una persona un cadáver, un diente, y lo vemos por transparencia, podemos saber con 2 años más o menos la edad de la persona. Pero en fin, estamos trabajando en eso. Sí. El pana tiene, como hace 4.000 años, sigue teniendo arena el pan. Es que no te oigo. Que si el pan, has dicho que se hace igual que hace 4.000 años, ¿sigue teniendo arena? ¿Se hace qué? El pan. Exactamente igual. Se hace con arena exactamente lo mismo. Sigue teniendo arena, eso no es perjudicial Tiene ni a su nada. arenilla. Si es que claro, la arena está en el aire. Es que la arena está en el aire. Es que cualquier cosa que comas, estás comiendo pollo y estás de cris, 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 estás haciendo así, estás masticando arenilla. Y el pan, sí, el pan es un poco áspero y tiene arenilla, sí. Pero fijaos, yo creo que de todo esto lo que hay que sacar es una cosa, que, bueno, para mí, yo os lo digo, ya que habéis visto nuestro trabajo allí y lo que hacemos, investigamos sobre los restos humanos, sí señor, vemos cómo eran los antiguos egipcios, sí señor, además lo vemos directamente, no nos lo está contando nadie, nosotros estamos creando esa historia, estamos haciéndola, la estamos viendo y demostrando, pero vivimos también con la población de allí. Hacemos algo, si podemos, ayudar un poco a la gente. El equipo, además, el equipo de investigación, por un equipo muy diverso, hay gente especialista de todo. O sea, para mí, lo que sí os digo, para mí, y eso es una cosa importante, es un privilegio. Yo creo que yo soy un tío muy privilegiado en muchas cosas en la vida. He tenido mucha suerte o he peleado mucho por las cosas y bueno, y mi profesión realmente es espectacular. Yo me lo paso muy bien, tú lo sabes, yo me lo paso muy bien, soy muy feliz con mi trabajo y vosotros diréis, ¿viendo muertos todo el día? Pues sí, viendo muertos todo el día, porque yo no veo los muertos como tal, yo veo lo que hay detrás y la investigación que hay y lo apasionante que es el poder aprender cosas y el poder sacar conclusiones y poder ayudar de alguna manera. Y eso, ciertamente, lo veo todos los días cuando yo estoy en América viendo esos asesinatos horribles. Si yo a la familia le ayudo de alguna manera, pues también es un motivo de felicidad. Así que ese privilegio, ciertamente, yo creo que en la Universidad de Granada soy uno de los más felices del mundo.
No, todas existen en la actualidad. Bueno, miento. No, ha preguntado ella. Sí, me ha preguntado que si hay alguna enfermedad que ya no exista. Vamos a ver. Hay una enfermedad que ya no existe en vosotros y que casi no existe en el mundo, que es la polio. Claro, en este instituto estoy seguro que no hay ni un niño con polio. Ni uno. Bueno, pues en el colegio, cuando estábamos 20 compañeros, cuando yo era pequeño, 20 compañeros, uno, como mínimo, tenía polio, parálisis infantil. Bueno, era realmente dramático, ¿no?, ver eso. Hoy, gracias a la vacuna, se ha acabado. En España y en los países desarrollados se ha terminado. No existe la polio. En Egipto sí existía. En Egipto sí existía. La viruela, otra enfermedad terrible que, bueno, tan terrible, fijaos, que en 3 meses mató a 2 millones de personas en México a la llegada de los españoles. 2 millones de personas, así, muertos de viruela. Hoy no existe. Hoy no hay que vacunar a la gente. Bueno, ha habido cambios, pero cambios debido a la medicina. La enfermedad estaba igual. La enfermedad se manifiesta lo mismo. ¿Todos los que componen tu equipo son antropólogos? En plan, ¿tienen todos los mismos estudios? No. En el equipo va egiptólogos, que son los que estudian pues las inscripciones y la historia, etcétera, arqueólogos, van químicos, van geólogos, van paleontólogos y van antropólogos. Los de la Universidad de Granada, bueno, hay también gente de Bellas Artes. Van también gente de Bellas Artes para hacer los dibujos de las tumbas, etcétera, y muy buenos, por cierto, pero nosotros vamos 4 antropólogos de aquí, de la Universidad de Granada. Es que además no hay otro, es que no hay más, es que hay muy poquillos antropólogos. Usted ha dicho anteriormente que para sacar el cerebro le hacían un agujero en la nariz. ¿Cómo en un hueco tan pequeño podían sacar? Uy, pues no, es fácil, mira, le metían un gancho, y rompían el tabique del esmoide, la lámina cribosa del esmoide, rompía eso y ya accedían al cerebro. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Le inyectaban aceite de cedro, al fin y al cabo no sirve para nada, le metían aceite de cedro y lo dejaban 8 o 10 días. Y entonces el cerebro se licuaba y lo sacaban, ya está, salía hecho líquido. ¿Has pillado alguna vez una enfermedad en Egipto? No. Bueno, sí, la gastroenteritis, por supuesto. Esa la hemos pillado todos. Pero fíjate qué curioso. Yo allí la gente en la excavación, pues se hieren, ¿no? La gente en la excavación pues se hace rajas, se hace cortes, se hace cosas. Yo los coso allí, yo cojo y me llevo herramientas de cirugía y yo los coso y le hago sus suturas. Ni uno solo se ha infectado, ni uno. Porque la temperatura es muy elevada, pero cuando hace una sutura rápida, hace una sutura inmediata, no se infecta. Infecciones, no. Ha habido este año, 5 en el pueblo, 5 muertos por gripe. Ha habido gripe y han muerto 5. De todas maneras, no es tanto, porque aquí en España mueren 10.000 personas al año por gripe, que parece que esa enfermedad no es nada. Bueno, pues sí. Y pensad otra cosa, la gripe esa que habéis tenido alguna vez, pues la gripe es la enfermedad que más muertos ha causado de toda la historia de la humanidad en menos tiempo. La gripe mató a 23 millones de personas en el año 1918, 23 millones de personas. La gripe esa, bueno, en fin, y en este caso se han muerto 5. Yo he conseguido una mujer que estaba mal, bueno, remontarla, y esa sí se salvó. Y después
¿qué más tenemos? Fracturas de cadera, gente que se cae por el desierto, enfermedades, sí, un coma que tenía por insulina, que tenía una diabetes el hombre y que se murió, pero en fin, yo voy de médico de 20 y tantas mil personas allí, o sea que y no tiene, lo triste es que no tienen seguridad social, no tienen nada, y entonces ir al médico les cuesta primero perder un día porque tienen que ir desde su poblado a ese sitio, y segundo, los médicos les cobran mucho, son médicos particulares y no pueden pagar eso, así que la población está bastante mal en ese tema. Cuando viajasteis por primera vez allí, ¿se os hizo muy difícil comunicaros con ellos y adaptar a su forma de vida? Pues mira, no. Vamos a ver, ellos hablan árabe. Su lengua real no es el árabe, es el nubio. Pero aprendes 10 palabras, el nubio, y ya te enteras, vamos, más o menos, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Les gusta mucho, además, que hable, que diga algo en nubio, ¿no? Y le dices, por ejemplo, Minebu, y se sienten felices, que Minebu es como está, y poco más, ¿no? Entonces ellos inmediatamente se enrollan hablando del nubio y tú ya no te enteras. Pero bueno, eso se va pegando. Mira, las palabras típicas de todo el día, igual que aquí, que dice, bueno, aquí ya sabéis, ya somos un poco más brutos, y aquí cuando te encuentras alguien por aquí, por el instituto que conoces, dice, y el otro dice, y ya está, no dice más. Pero normalmente se dice, ¿cómo estás? ¿No? Y tal, buenos días, esas cosas, ¿no? Y allí el buenos días bueno, ya lo sabéis, ¿no? El salam aleikum, dice salam aleikum, le dice aleikum salam, y entonces inmediatamente viene una retaíla, que te dicen tamam, kulu tamam, mía, alhamdulillah. Esos son constantemente. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien, sí, pero perfectamente, sí, gracias a Dios. Y otra vez continúa. Y otra vez vuelves, te vas y haces lo mismo. Bueno, tú ya lo aprendes, eso ya lo aprendes constantemente, porque lo estás oyendo todos los días. Pero ellos lo aprenden también. Ellos aprenden también el español. Y entonces, pues, a mí me dicen abudí, y esto, por ejemplo, más o menos, hago una traducción un poco libre, pero llegan... Y llegan con una espuerta de tierra y dicen abudigin. Sí. Y dice textualmente, ¿esto lo tiro por el barranco? Lo dicen en castellano de Cervantes. ¿Por qué? Porque me han oído decirlo tantas veces, que es lo mismo que el alhamdulillah, pues exactamente igual. Y entonces pues nos entendemos un poco, ¿no? Y sí. No es demasiado complicado. Este año yo puedo deciros que como elemento bueno, tal vez el premio mejor que yo he tenido ha sido que este año fueron el Onda. El Onda es el jefe de la tribu, del grupo, ¿no? Son tribales. El jefe con otros 2 señores, y me llevaron una placa muy fea, por cierto, una placa, pero diciendo que me agradecían por lo que había hecho por el pueblo. Y yo no había hecho nada, pero en fin, bueno, y esto... A ver... Espera. Cuando las mujeres van al médico, ¿siempre tienen que acompañar a su marido? Siempre. Tiene que ir autorizada por el marido. Pero eso es duro de entender. Fíjate, es muy duro de entender porque al principio ya no, yo ya tengo confianza, pero al principio iba la mujer con el marido. El marido se ponía lejos y yo decía, tengo que verte la rodilla. Entonces la mujer miraba al marido. Y el marido decía, y entonces se levantaba la falda. La falda está ahí, vamos. Bueno, ya no, ya le dije, el hombre fuera, se acabó. Y ya, como ven que tampoco le hago yo nada a las mujeres, pues no pasa nada. Pero algo que a mí es que me hace polvo, de verdad, es ver que con frecuencia llegan las mujeres con el niqab puesto, ya sabéis, con el niqab puesto. No te enteras, dice, es que tengo, ¿pero qué tienes? Hasta que una mujer que está al lado le quita el niqab y tiene la cara en carne viva, tiene la cara con unas cicatrices terribles, y es porque siempre tienen el agua del té, ellos están tomando té continuamente, es lo que toman,
es que casi no comen, nada más tomando té. Bueno, pues entonces el marido se disgusta, cuando se disgusta con ella, le tira el té, le tira el agua del té y las pone hirviendo y las quema. Y ya no es quemadura en las manos, en los pies, en la cara, terrible. Y, algo que dice, pero lo peor de todo para mí no es eso. No es porque, claro, tú ves a una señora y pobretica lo que le ha pasado. No, es que la gente que está alrededor dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No se indignan, no, lo ven como casi normal. Y eso es muy difícil de llevar. Ese tipo de costumbre. ¿Es muy difícil tener su trabajo? Pues no lo sé. O sea, que si le costó... ¿Qué te voy a decir? Yo no sé. A mí me gusta tanto que no es difícil. De verdad que no. No. Hombre, pues sí, necesita una especialización. Es duro. Sí, debe ser difícil. Pero no sé. Yo no lo cambiaría por nada. De las enfermedades que has nombrado anteriormente, ¿cuál es la más común? La artrosis. La artrosis. La artrosis, los problemas degenerativos. Esa es la más frecuente. Casi toda la población la tiene y actualmente la tiene. Casi toda la población también. Es que es fácil. Es que caminar en un sitio como el desierto, constantemente, que te está hundiendo, ¿no? Necesita un esfuerzo importante. Y entonces el 90% de la población de 40 años ya, tú los ves caminan de una manera muy peculiar, porque tienen artrosis. ¿Crees que hay más tumbas que todavía no se hayan encontrado? ¿Cómo? Que haya más tumbas que todavía no se hayan encontrado. Claro. ¿Sí? Claro, llevamos 10 años trabajando allí y hemos excavado 4. Pero cuidado, esas tumbas ya estaban excavadas y ya estaban investigadas. Lo que pasa es que siempre empiezan a aparecer o aparecen nuevos pozos, nuevas tumbas dentro de la propia tumba. Hasta ahora, ya te digo, hemos encontrado unos 1000 individuos. Y durante la exposición has explicado que dentro de las tumbas le ponían siempre como unos ojos, ¿no? Sí. Para que eso quería decir que ven a través de ellos. Claro, pues teóricamente a la momia la acuestan de lado en esa zona. Y entonces esos ojos son los de la momia que está mirando el mundo. Pero ustedes, ¿cómo sabéis que eso significa eso? ¿Qué? ¿Cómo vosotros? Hombre, porque lo escriben, si es que lo escriben. Claro, dice, estos ojos te sirven para... Sí, vale. Los ataúdes tienen una retahíla de cosas y dice, por ejemplo, Anuket Kut, sacerdotisa de Amón, la preferida de los dioses, la tal, su familia la quería mucho, estos ojos te sirvan para verla. Claro. Y la que había así como muchos dibujos así en fila, ¿eso también es de la misma manera? Los jeroglíficos son así, pero... Yo te confieso que no sé nada de jeroglíficos, pero hay allí los egiptólogos llegan y lo leen como si estuvieran leyendo el ideal. Esto dice... ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque saben, claro, obviamente. Y segundo, porque los egipcios eran muy repetidos, repetían las mismas cosas muchas veces. Claro. Entonces las expresiones se parecen mucho. Pero que hay especialistas allí, increíble, porque claro, hay veces... Lo normal es que tú leas aquello muy bien, pero cuando tiene una letra medio rota o que le falta un trozo, ahí ya está más difícil. ¿Hasta cuánto puede limitar centrarse solo en el estudio de los huesos para las personas? ¿Hasta qué punto qué? Puede limitar centrarse solo en el estudio de los huesos. ¿Hasta qué punto? Pues hombre, vamos a ver, si nosotros conocemos nuestro pasado y conocemos cómo han ido las enfermedades, cómo ha ido la evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, vamos a saber cómo va a seguir siendo. Entonces, es un apoyo muy importante para la medicina, puesto que no solo es historia, sino que es mostrar cómo ha ido cambiando la enfermedad. Y eso en los huesos son los únicos que nos sirven. La gente que padecía enfermedades, las personas que padecían enfermedades, ¿de qué forma o de qué manera le podían alargar la vida? Sabemos, porque aparecen en las tumbas, que existían métodos para quitar el dolor. Existía el opio ya.
y lo hervían, lo cocían y se lo daban, el opio, para alargar la enfermedad. Pues mira, yo creo que no. Hay un papiro, el papiro Eber y el papiro Smith, hay dos que son médicos y entonces hablan de enfermedades. Pero hablan de enfermedades siempre sin saber el origen, porque es que no pueden saberlo. Entonces dan remedios, dicen cosas, por ejemplo, para la diarrea, pues sí saben dar cosas, ¿no? Porque esto sería corteza de encina, cosas de esas con taninos. Pero, por ejemplo, el cáncer de mama, que 600 años después lo escriben en un... Dice, le aparece un bulto a la mujer que no duele. Dice, se extiende, tal cual, dice, no tiene solución. No pueden, es que, ¿qué pueden hacer? Si no, yo qué sé, tal vez alguna amputación podían hacer, alguna cosa de esas, pero era una medicina basada no en el conocimiento. ¿Qué papel desempeñaban los esclavos en la sociedad? Quiero decir, y también cómo se mantenían. Si la población de a pie, las personas libres, de por sí tenían una cierta limitación a la hora de obtener recursos, como el gobernador se los disponía, los esclavos, ¿cómo los mantenían? Sí, la idea que tenemos de los esclavos es siempre la que se nos transmite a través de los relatos del siglo XIX y del siglo XVIII, cuando los esclavos americanos hacía falta una gran cantidad de mano de obra y los llevaban de África, etcétera. Los esclavos tenían otro papel. Los esclavos formaban parte del grupo, ¿no? Del grupo de la familia. El esclavo era un trabajador al que bueno, no le pagaban, le daban de comer y ya está. Pero no olvidemos una cosa, que el esclavo valía dinero. El esclavo valía, claro, un pastón. Y entonces, pues, eso de azotarlos, matarlos y todas esas cosas era mucho menos. Al dueño del esclavo le interesaba que no se pusiera enfermo, le interesaba que estuviera bien sano para que trabajara, y en los romanos igual. Es decir, que el papel del esclavo es tan diferente como nos lo imaginamos, que yo casi me lo imaginaría al esclavo como, ¿cómo te diría?, como muchos trabajadores de hoy. Muchos trabajadores de hoy, eso que dicen, tienes posibilidad de irte, no eres esclavo, pues eres esclavo. Eres un esclavo porque si te vas no puedes hacer otra cosa. Así que todavía en el mundo hay muchísima gente que trabaja solamente por comer, por la comida. Tú le das la comida y está trabajando para ti. ¿Y un esclavo? Pues sí lo es, en realidad. Así que el papel del esclavo es menos duro y se conservan en tumbas romanas, de época romana, lápidas que dice a mi esclavo que era muy bueno, que mi hijo lo quería mucho, que era uno más de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el tema de la esclavitud no es eso, masas de gente azotándolos ni nada de eso, no, es que no podía existir, era imposible, porque no había para darle de comer. Tenían que ser, eso, en una familia, 2 esclavos, uno en las familias importantes, pero no esas masas que se nos ponen en las películas haciendo tumbas, no. No, las pirámides ya está demostrado que no se puede hacer con esclavos, eso seguro. ¿Por qué? Vamos a ver, eso necesitamos un par de minutos. Mira, en ese momento, en el momento de Keops, Kefren y Micerino, las más gordas, las más grandes de las pirámides de Giza y de todo el contexto del Reino Antiguo, entonces hay un sistema que es que el faraón es dueño de todo, es Dios, es dueño de todo. Y entonces la producción de los labradores, de los agricultores, solamente se hace en 3 meses del año, porque el río crece y entonces lleva limo y fertiliza la tierra, no hay que echarle abono ni nada. Una vez que la ha fertilizado, es decir, una vez que se ha crecido el Nilo, aquello está encharcado y no se puede trabajar. Bueno, cuando baja el nivel, plantan, ¿y qué tienen que hacer mientras? ¿Y qué tienen que hacer ya? Pues nada.
Y entonces, para evitar que hubiese unas clases sociales muy diferentes, hubiese guerra, lo que hace es que el faraón lo recibe todo. Y después, a cambio de trabajo, le va dando otra vez comida a la gente. Entonces, un sistema de reparto equitativo en el que funciona, y funcionó 2000 años así de bien, en el que la propia gente durante 6 meses del año ofrece sus servicios al faraón, o a los señores, o a quien sea. ¿Por qué? Porque haciendo edificios, todos son religiosos, teniendo un contexto religioso importante, el faraón es más importante todavía, como es Dios, más importante. Y entonces se desarrolla un sistema de producción que es ese típico modo de producción asiático, característico del reparto equitativo. Pero lo hace la propia gente. Los pintores de las tumbas son los labradores, son los propios labradores. Uno con buena mano pues saldría y sería pintor. Otro era cantero, otros eran transportadores de cosas, los otros eran los que hacían los muebles, otros eran los joyeros. Es curioso. Sí, sí. Pero los mismos se dedicaban a la agricultura. Que eso es seguro porque, según lo que se sabe, ellos, aunque lo hicieran los propios ellos, que no con los recursos que tenían no podían mover esas piedras de ese tamaño. Que no, ¿por qué? Ese es uno de los misterios que dicen, ¿por qué no? Pues porque con la tecnología que hay ahora incluso sería difícil hacerlo. Ellos no tenían esa tecnología para hacer esa precisión. Eso es lo que nos sorprende. Vamos a ver, las pirámides. Tú sabes que las pirámides, si en hacer la base, en hacer el basamento de la pirámide, que es muy grande, en hacer los cimientos de la pirámide, son, te equivocas 10 centímetros, cuando sube la pirámide para arriba, te está de lado, está torcida. Para ponerla perfecta, tiene que estar perfecto. Y dice, ¿y cómo lo hacían si no tenían aparatos, no tenían nada? Digo, hace falta, incluso dicen extraterrestres y todas esas cosas. No, vamos a ver. Cuando tú llegas a la llanura de Giza, ves que en la base es roca, ¿no? Y entonces los tillillos aquellos hicieron en la roca canales, excavados en la roca, canales, y lo inundaron de agua. Y al inundar de agua, el agua siempre está a la misma, es un nivel, perfecto, perfecto. Y entonces a partir de ese nivel es cuando empiezan a montar aquello. Los tacos tan grandes, los tarugos enormes de piedra, ¿cómo lo hacían? Pues en Asuán, por ejemplo, está la cantera donde hacían los obeliscos. ¿Qué hacían? Los obeliscos los tallaban allí, que era un trabajazo, ¿vale? Lo hacían de granito, y entonces lo hacían por pares, siempre. Los obeliscos siempre están hechos por pares. Hacían un canal que ya estaba hecho, lo tenían, lo llevaban a la cantera y lo inundaban con agua del Nilo. Ponían una lancha, una barca grande, la ponían allí, y entonces a un lado le ponían un obelisco y al otro al otro. Entonces sacaban el barco y iba por el Nilo, iba equilibrado. Cuando llegaba al sitio aquel, pues soltaban por un lado y por otro y lo mismo. O sea, era un ingenio diferente, pero no es que te lo estoy contando porque está imaginado, es que está pintado, está en las imágenes. O sea, que no hay que ver que nuestra tecnología es la mejor, bueno, sí, pero que con ingenio se puede hacer cualquier cosa. Vale, pero bueno, mi duda era que cuando antes nos has enseñado el esqueleto del niño de 9 años, has dicho que no podía ser otra enfermedad porque las demás dejan rastros en él. Es que el ataque al corazón o cosas así no dejan rastros en... Hombre, claro, vamos a ver, pero un muchacho, por ejemplo, ese de 9 años, que constitucionalmente lo ves normal y que pues, es difícil que le dé un infarto. Es muy difícil. Claro. Claro. Mira, si ahora mismo apareciera, si ahora mismo cayera una losa aquí y nos dejara a todos muertos, vale, entonces verían una cosa muy curiosa, que hay 3 mayores y el resto muy jóvenes. ¿De qué se han muerto estos? ¿De qué se han muerto? Es una cosa muy rara, pero ¿de qué se han muerto? Solamente una cosa, si tenéis rotas la cabeza y rotos los huesos, pues dicen un traumatismo, que ha caído algo. Pero si no tuvierais nada, pues era una enfermedad infecciosa, porque si no, ¿de qué se muere una persona tan joven como vosotros?
¿Puede morirse de un infarto? Sí, pero es raro, muy raro. ¿Puede morirse, qué te digo yo, de un ictus cerebral? Pues sí, pero es raro. Ahora, lo más normal en una proporción como esta de gente, un ictus colectivo es difícil. Por hambre, podría ser, pero entonces lo verías por hambre, por el raquitismo, verías los problemas, porque es que por el hambre no se muere uno así de pronto, ¡plá!, sino que es una hambre crónica que va poco a poco hasta que te mueres, ¿no? Yo, no sé si hay, pero si hubiera médicas, sí se dejarían las mujeres ser ocultadas. ¿Cómo? O sea, No. que las médicas sí pueden ver a las mujeres lo que le haga falta en una consulta. Sí. Ah, vale. Las Y médicas los hombres también, o sea, pueden ser vistos por otro hombre, ¿no? Igualmente. Sí, vamos, los hombres no permiten que las mujeres lo toquen. Pero sí, las mujeres pueden tocar a las mujeres, pero no desnudarlas. No desnudarlas, eso solamente el marido. Pero si le hace falta ver algo... Es así. Vayamos a que la mujer no sea tampoco musana. Dice que es una tontería. Ah, o sea, que hasta la rodilla igualmente. Es una tontería. Tú vas al médico y a ti te da igual que sea un médico o una médica. Ah, no. Ah, bueno, ya estamos. Pues debería de ser. A lo que sea. Pues, ya ves. ¿A qué edad qué? ¿Qué ibas a estudiar? ¿A qué edad lo decidiste? ¿A qué edad hay que estudiar? ¿A qué edad decidió que iba a estudiar? Mira, yo hice arqueología. Después, como pensaba que había que darle a la arqueología cosa humana, hice medicina. Y después en Francia hice antropología. Pensar en eso, pues yo qué sé, con 12, 13 años, ¿sabes? Cuando has dicho que hacéis la extracción de la muestra del intestino y eso, en plan, ¿cómo lo hacéis si ya no hay, en plan, se ha degradado, no? Es que no me entero, no. Como están hablando por aquí, no me entero. Dice que cuando antes has comentado que habéis tomado una muestra de intestino, o sea, para ver si había parásitos, que cómo se hace eso físicamente en lo que es la momia. Unas muestras, pues, mira, es que las momias tienen una cosa que es que se conserva fenomenalmente bien, se conservan las células y se conserva cualquier cosa, y por supuesto los parásitos se conservan, los piojos o las lombrices se conservan perfectamente, no es nada complicado. Los métodos que hoy se usan para los vivos actuales, hidratándolos, poniéndole agua salina, o sea, suero salino, se hidratan y se ven muy bien. Fenomenal, no hay problema, ¿no? Bueno. Aquí. En la mayoría de los ejemplos que nos has enseñado eran hombres de las momias, ¿no? A las mujeres que tenían un procedimiento diferente o algo. No, exactamente igual. Exactamente igual, la proporción es exactamente la misma. La sociedad era mucho más igualitaria, ¿por qué? Porque tenían todos que tener la vida en el futuro. Y las mujeres, no. Ahí no hay diferencias de hombres y mujeres como en otras culturas, en absoluto. No. Nefertiti, ¿no? Hatshepsut también. ¿La edad media de mortalidad cuál era? La edad media. Sí. Vamos, ahí tenemos un tema. La edad media eran 32 años, aproximadamente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Ahí tenemos que romper una cosa. ¿Quiere decir que a los 32 años ya era viejo? No. ¿Quiere decir que vosotros ya erais adultos grandes en aquella época? Tampoco erais la edad que tenéis ahora mismo. No, lo que pasa es que cuando se hacen las cuentas de la mortalidad, lo que se hace es que se suma el número de personas y la edad, y entonces se hace una media de la edad. Claro, y como hay mucha mortalidad infantil, pues baja. Y hay mucha mortalidad infantil y dices, caramba, que es que se morían a los 32 años. No es verdad.
No es verdad. Los que sobrevivían se morían a los 80 y a los 90 años como nosotros. Lo que pasa es que había muchos que se morían antes, por las enfermedades infecciosas sobre todo. Y eso ha pasado hasta el año 45. Hasta el año 45 en Granada, donde vienen los antibióticos y donde viene la penicilina, es cuando pega el salto brutal la expectativa media de vida al nacer. Pero si no, no. Es que cuando se mueren muchos niños, baja. Cuando se mueren pocos niños, sube. Y ahora, como se mueren poquísimos niños, pues llevamos a una vida que dice, es que la vida media son 78, 80, 82 años. Bueno, vale, pero la vida media no quiere decir que no haya personas que se mueran a los 100 o personas que se mueran a los 40. No. Claro, si tú mezclas con ese conjunto y haces una media, los niños que se mueren de recién nacidos, los de 1 año, los de 2 años, los de 3 años, pues claro, te baja mucho eso. Eso Antonio lo sabe mejor que yo. Y cuando las mujeres estaban de parto, ¿cómo las ayudaban si nadie las podía ver? ¿Cómo? Cuando las mujeres estaban de parto. ¿Qué? Hombre, había parteras, había personas que ayudaban a los partos, pues como ha existido en España hasta hace muy poco. Mujeres que ayudaban al parto. ¿Qué pasa? Que ayudan al parto cuando el parto viene bien. Cuando el parto viene mal ya la cosa, pues se moría. Y ahí, bueno, la mortalidad femenina era muy elevada hasta la llegada, pues, no sé, hasta el siglo XIX, ¿no? ¿Hay muchas enfermedades de reproducción sexual? ¿Cómo? ¿Muchas enfermedades de reproducción sexual? No la hay. No hay ni sífilis siquiera. No. Sífilis es más tardía. En la Edad Media, en época romana, hemos publicado un caso de sífilis. Yo también. No, vamos, eso fue en Nápoles. Eso fue en Nápoles cuando el gran capitán. Pero antes de eso, en Poblet, en el monasterio de Poblet, antes del descubrimiento de América, tenemos casos de sífilis del siglo XIII, siglo XIV. Y de época romana hay publicado un caso romano con sífilis. Las personas cuando se morían las ponían como con sal, ¿no? Como le daban como un baño de sal. Un baño de sal, sí, o algo bueno, así, ¿no? Si lo piensas así, sí. Bueno, pero la momificación había 3, según decía Heródoto. Que no, porque lo que nosotros estudiamos más antiguo es distinto. Pero bueno, los 3 que dice Heródoto, a uno le quitaban las vísceras, las rellenaban de hierbas aromáticas, canela y tal y que cual, y como un pavo relleno, una cosa así, y entonces lo metían en natrón. El natrón era carbonato sódico y sal común. Lo metían en una solución muy concentrada de eso. Lo tenían 70 días. Claro. A los otros, los de menos, pues era más fácil, los otros era todavía más fácil, pero a todos los metían 70 días en natrón. A todos. Y claro, esa es la momificación. Tú piensas que lo que hace la sal esta es deshidratarlo, es quitarle la humedad y de esa manera ya no se pudre. Bueno, pues vamos a ver, ¿no hacemos lo mismo con los jamones? Hacemos un jamón es una momia, no es más que eso, ¿no? Y bueno, entonces la deshidratación se conseguía con el natrón, 70 días sumergido. Claro, si metemos ahora mismo en el mes de agosto, metemos un jamón 70 días en sal, no se pudre, pero no te lo puedes comer. Claro, tampoco se lo iban a comer a aquellos, ¿no? ¿Qué? Yo hasta las 12 no tengo clase, ¿ya ves tú? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles eran los principales alimentos que se consumían en esa época? ¿Los alimentos? Sí. Pues, hombre, cereales, el trigo, avena, cebada. La cebada hacían cerveza con la cebada y la carne, pues ya lo vemos de vaca
básicamente vaca o cordero. Patos también comían. La variedad de la alimentación no era mala, la comida era muy variada, pero claro, aquí el problema de esta gente era el deterioro físico por el trabajo intenso y básicamente las enfermedades infecciosas producidas por el Nilo tan contaminado. Bueno, pues señores, y aparte de trabajar en Egipto con esto, has dicho que también en América algo de casos de muerte y estas cosas, ¿no? Sí, y aparte de eso, ¿trabajan en algo más? Mi trabajo es... Mira, yo trabajo en, no sé si sabéis, Ciudad Juárez. ¿Sabéis dónde está Ciudad Juárez? En el norte, en la frontera. Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, es decir, la región de la frontera donde hay un nivel de homicidio muy elevado, muy elevado. Y yo voy allí a identificar los cadáveres. Y en Colombia, bueno, y en México también, básicamente, antes veía yo los de muertos por herida de bala, ahora no, ahora lo que yo veo son descuartizados, los desmembrados y descuartizados, pero tú piensas que yo habré visto 2.500 muertos por herida de bala, sí, y descuartizados de esos hechos trozos, 800 o 1.000. En Colombia también trabajo en eso. Bueno, realmente es durillo, pero bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a vosotros este interés que habéis demostrado. Y por supuesto agradecerle a Miguel pues que nos haya acompañado y que haya hecho esta excelentísima inauguración de la 21ª Semana de la Ciencia. Miguel. Bueno, como casi el recreo ya no os vayáis para clase, ¿vale? Ya os quedáis.